Buenas, bienvenidos al sexto y último CD de la serie de las historias de la independencia. Y a estas horas, ¿qué ha pasado con el Brasil a todas estas? Hemos descrito un continente con una lengua y una unidad cultural en sus procesos de independencia, una unidad histórica que se llevó a cabo a partir del sur del Río Bravo hasta la Patagonia. Pero en la mitad del continente, limitando con casi todos estos nuevos países que hemos estado formando, está un gigante que nos habita también y que forma parte de las fuerzas que mueven el continente, el Brasil. ¿Y eso cómo es? El Brasil va a tener un proceso totalmente distinto al nuestro. Su punto de partida es otro, pero después, cuando ya engrane en la dinámica del continente, sus recorridos y sus problemas van a ser exactamente los mismos y vamos a compartir con ellos también una historia común, que es la historia de la modernidad juntos, que los hace a ellos también latinoamericanos, aunque no tengan la misma lengua. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que se produce la invasión de los franceses a la península ibérica, el objetivo de esa invasión es Portugal. La idea era que pasaban por España porque era el territorio que se requería para llegar a Portugal, y eso fue lo que hizo el Tratado de Fontainebleau. Entonces, permíteme, yo paso por España, voy por Portugal. Y el objetivo era Portugal porque Portugal era el aliado de Inglaterra y entonces la idea era debilitarlo, ¿sí? Si la cosa es tan grave para España, que era el que estaba por el camino, ¿cómo te parece que sería una amenaza de estas para Portugal, que era el objetivo y la razón por la cual se metieron en la península ibérica? Cuando Portugal ve que la cosa es de ese tamaño, cuando ve que eso no tiene ningún chance, toma una decisión histórica totalmente distinta a la que se tomó en España, que fue la rebelión contra los franceses. Aquí deciden trasladar el imperio a Río de Janeiro y dejar así Portugal. Entonces van a trasladar la corte. El traslado de esta corte es uno de los actos más cinematográficos que uno se pueda imaginar, porque trasladaron el palacio todo, con las chapas de oro, con las arañas de cristal, con los tapetes persas, con los jarrones de las dinastías Ming, de toda la época en que ellos estuvieron por la China. Como ellos le habían dado la vuelta al mundo, de todas partes tenían grandes joyas, porque ellos fueron los primeros navegantes. Entonces, todos esos símbolos de la China, de la India, de Goa, de Macao, de todo eso para los barcos, y todo eso se va a ir para el Brasil. Y van a atravesar el océano para llegar con todo el espectro de una corte portuguesa al Brasil tropical, afro, mestizo, indígena, a un Brasil diverso, con unas características totalmente distintas, y van a llegar João I y su esposa Carlota Joaquina, princesa del Brasil. Y entonces le toca a la gente de Río de Janeiro dizque arrodillarse porque va a pasar el rey, y ellos no han tenido reyes, pues eso no, o sea, no. Tenían que tener el comportamiento de la pompa de la corte, y ellos no tenían ninguna corte antes. Entonces subieron el precio de los alimentos porque todos los necesitaba el rey, entonces la gente lo que no le quedaba eran los precios de antes. Entonces, la forma como se inserta una corte portuguesa, con su ambiente más bien melancólico y con su estilo pues así ceremonial, en el Brasil, brasilero, pachanguero, tropical, cálido, exuberante, eso es de locura, es una cosa increíble, porque eso es un contraste que no se puede imaginar uno en un solo día. Pero allá van a montar la corte. Entonces, al montar la corte allá, escapan al peligro inminente
de lo que signifique la invasión de los franceses, y eso queda siendo problema de la península, y por eso es que el problema tan grave va a ser para España. Portugal salva el imperio. Deciden que el imperio, siendo Brasil gigantesco, entonces más bien lo trasladan de Lisboa a Río de Janeiro, salvan es la corte, salvan el imperio. El país que aguante, ya después veremos a ver qué pasa con el país, pero va a ser mucho menos blanco de ataques y mucho menos vulnerable si ahí no se está contenido el corazón del imperio. El corazón del imperio se traslada. Eso va a convertir a Brasil de una colonia del imperio portugués a corazón del imperio portugués. Río de Janeiro ya no va a ser la ciudad más importante del imperio de los portugueses, va a ser el imperio portugués. Y eso le va a dar una connotación y una mirada totalmente distinta después de que se acostumbren a este shock de hábitos. Van a empezar a proceder y a funcionar como un imperio, van a tener sus palacios y van a tener toda una isla para el emperador y todo común y corriente. O sea, va a ser un emperador común y corriente como un emperador europeo, pero en tierras tropicales. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia. Por eso ellos no van a tener que librar la lucha contra un imperio de ultramar, que tuvieron que librar todos los que estábamos bajo la dominación del imperio español, sino que el imperio cambia de sede y funciona desde ahí. Entonces, eso va a hacer que la confrontación no sea necesaria. O sea, evita la necesidad de la guerra. Y João I empieza a gobernar con su extravagante esposa Carlota Joaquina, princesa del Brasil. Van a gobernar un imperio integrado por una multiplicidad increíble de pueblos y de historias que apenas si les cabe la cabeza. Un imperio que había dado mucho oro, porque un momento en que los portugueses se preguntaban por qué, si era el mismo Dios, le había dado el oro a España y no se lo daba a Portugal, que cuál era el problema, que qué había pasado, hasta que van a encontrar en el Cerro de Itacolomí el oro que lo va a convertir en el principal productor de oro en el mundo. Y eso va a ser una ruta, que es la ruta del oro, que recorre lo que hoy es el estado de Minas Gerais. Entonces, este Brasil va a lograr mantenerse avanti en el cataclismo que sacudió las llamadas revoluciones a ambos lados del Atlántico. Entonces no fue necesario hacer una revolución aquí, porque esto ya se volvió el imperio. Entonces ahí nos ahorramos el problema de tener que hacer un levantamiento contra los franceses. Los portugueses son poquitos, siempre han sido poquitos. Por eso siempre se mezclan mucho con todos los pueblos que llegan. Ellos no tenían la población de España y no hubieran dado 5 minutos en una rebelión contra los franceses en tierra, cuando todo su poderío era en ultramar. Entonces, más bien, con esta solución nos ahorramos ese problema, ¿no? Después, João va a tener su hijo Pedro I, y Pedro I va a ser el emperador del Brasil. Cuando Pedro I sea el emperador del Brasil, va a haber una rebelión en Lisboa, porque los dejaron tirados, es verdad, eso los abandonaron allá a su suerte. Y entonces van a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Que vuelva el emperador, que ya derrotaron a Napoleón, que ya la fractura de la corte ha quedado atrás, que ya Europa se reorganizó, que ¿cómo vamos a hacer aquí? Pues sencillamente que vuelva el emperador a Portugal, que su hijo se quede en el Brasil. Entonces nos queda un emperador en Portugal, que es João, que es portugués, y nos queda su hijo en el Brasil, que es Pedro, que es brasilero. Entonces pasamos a un imperio ya no portugués, sino brasilero, porque eventualmente después se va a crear una independencia, no, ni siquiera una independencia, una separación. Eso vamos a durar hasta 1826, o sea, en la época en que se están haciendo todas las batallas, cuando se está terminando de definir la suerte del continente, después de Junín y de Ayacucho. Mientras tanto, el Brasil sencillamente se separa de Portugal, mantiene su imperio con Pedro I, que va a crear una villa en honor suyo que se llama Petrópolis, ¿sí?, en la preciosa Río de Janeiro, y queda el emperador João en Portugal, que era de donde había venido, y todo bien, no pasa nada aquí. Entonces, lo que hubo sí, a partir de los movimientos de las juntas y todo eso, fue un conato de independencia que, si bien no llevó a la independencia del Brasil, ni mucho menos, es un imaginario civil.
en la construcción del proyecto brasilero, que fue la Inconfidencia Minera, que lo protagonizó un hombre llamado Tiradentes, entre otras cosas porque era un dentista, ¿sí? Y va a crear una rebelión bastante parecida a la del Socorro y a la de Charalá, una rebelión que recorre varias partes de Minas Gerais y que es una rebelión totalmente masona y que está hecha bajo los símbolos de la masonería, y la tumba donde hoy yace Tiradentes, el museo que existe en su honor, es un museo masón. Y el hombre va a morir como José Antonio Galán, ejecutado por 4 caballos a los cuales fueron amarradas las 4 extremidades de su cuerpo para desgarrarlo. Es una historia de un martirio muy parecida a la del Socorro y a la de los comuneros, pero es un acto civil y político en un pueblo que va a definir su historia, y su destino es a través de la monarquía y del imperio. Para ellos es muy importante esa rebelión porque crea un imaginario civilista, pero esa no fue la que definió su destino. El destino lo definió el imperio. Entonces ya después, en 1826, se separan y continúan su suerte, pero resulta que los imperios, por definición, son proyectos expansionistas. El imperio portugués se había repartido el derecho de las posesiones en el Nuevo Mundo a través del Tratado de Tordesillas, que había firmado el Papa. El imperio brasilero sigue siendo un imperio que tiene un proyecto de expansión y que va a ser gigantesco como realmente es hoy día. Ese proyecto de expansión, que primero estaba a cargo de los portugueses y que ahora está a cargo de los brasileros, ejerce una presión muy grande sobre la banda oriental. Y eso es lo que hace que Uruguay y Paraguay sientan con demasiada fuerza la expansión del Brasil. Eso en Paraguay había costado la aniquilación de las misiones, las famosas misiones del Paraná. Fueron aniquiladas en el momento en que los portugueses, cuando todavía estaban reinando allá, corrieron los límites, ¿sí? Y en ese momento se acabó toda la época de las misiones del Paraná, que era el momento en que había habido una etapa de conciliación muy interesante, de interrelación entre los indios guaraníes y los jesuitas. Pero como esos eran de la parte española, entonces salieron de ahí. Entonces, estas fronteras siempre han sido problemáticas, porque es el lado más débil de la cadena. Esa debilidad de la cadena es lo que hace que la banda oriental sea tan celosa de su independencia y no esté dispuesta a caminarle al proyecto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque ese proyecto no le resuelve ni la protege del avance del Brasil en esa zona. Y esto no es paranoia. Después de que ellos se independizaron de España, y después los van a invadir los brasileros y se van a tener que independizar de los brasileros, o sea, el viaje lo van a tener que hacer 2 veces, hacerlo contra España y hacerlo contra el Brasil. No eran fantasmas los que Artigas veía. Eso también nos genera unas tensiones en el Amazonas. En el Amazonas, primero, ese territorio se lo estaban disputando entre el Imperio Portugués y el Imperio Español. Y ya en la época de las independencias, entre el Brasil y el Perú. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de la época de la independencia en Leticia, los leticianos tienen el referente del momento en que el Brasil se separó del Imperio Portugués. Para ellos la independencia es el día que el Brasil se separó del Imperio Portugués. Eso es lo que recuerdan. Después, Leticia, que originalmente iba a ser una fundación peruana, una ciudad peruana, va a pasar a ser una ciudad colombiana cuando Colombia entre a tener parte en el trapecio amazónico, en el mundo del Amazonas a través del trapecio, pero esto va a ser en 1922. Ya ha entrado el siglo XX y luego, a propósito de esos límites, va a haber una guerra con el Perú. Entonces, eso nos va a definir el tema del Amazonas, o sea que la presión se hace por la banda oriental y se hace por la Amazonía. Eso es lo que significa el hecho de que Brasil sea imperio en el continente. Entonces, Brasil se va a expandir. Después va a haber, con respecto a Paraguay, una cosa que se llama la Guerra de la Triple Alianza. Francia va a ser un gobernante que durante 30 años va a dirimir los destinos del Paraguay a su manera. Él va a empezar una guerra contra los vecinos, que la empieza él, pero cuando los vecinos lo van a atacar, es decir,
Argentina, Brasil y Uruguay, la guerra se llamaría la de la Triple Alianza, va a ser tan devastadora que va a acabar casi con el Paraguay. Una tercera parte de la población murió y fueron tantos los hombres que murieron en este intento que se tuvo que instaurar la poligamia porque no había con qué poblar el país. Fue uno de los momentos más dramáticos y más terribles de las formaciones posteriores a la independencia y asestó un golpe aún sentido y grave porque Paraguay no se volvió a recuperar nunca como era después de la guerra de la Triple Alianza. Entonces, el Brasil es un actor de primera línea en la formación de los nuevos estados después. Más adelante, el Brasil se va a convertir en una república. Y respecto del tema del federalismo y el centralismo, que nos ha ocupado tantos debates, pues México, cuando resuelva lo suyo, se va a volver un país federal. Brasil, cuando termine su etapa monárquica, se va a convertir en un país federal. Los dos gigantes del continente van a ser federales y el resto de los pueblos van a ser unitarios. Así fue que en última se resolvió el debate sobre si íbamos a ser federalistas o centralistas. Unos fueron de una manera y otros fueron de otra. Entonces el Brasil queda insertado después de los proyectos de independencia en nuestro destino. Brasil tiene una lengua diferente, pero es una lengua romance. Es una lengua que tiene el mismo origen de la nuestra, que viene derivada del latín y con la que nos podemos entender. No es una lengua nórdica ni es una lengua monosilábica mandarina, no. Es una lengua que es perfectamente compatible con la nuestra, pues es una lengua romance. Es católico, como todos los demás del continente. Así que no hay una división religiosa. Se comparte un mismo sentido de lo sagrado. Va a tener los mismos dilemas respecto de lo sagrado, que es el papel que va a desempeñar el clero dentro de la sociedad, dónde va el límite de lo civil, dónde va el límite de lo eclesiástico, como se hacen en los demás estados. La única diferencia es que el Brasil no se fragmenta y no se va a fragmentar por la característica de imperio que tuvo en el momento de la fractura del reino portugués. Entonces se va a mantener como un gigante unido bajo la lengua portuguesa y la cultura de los portugueses, ¿sí? Entonces va a estar metido en la misma zona. Sus problemas van a ser los mismos. Cuando lleguen las dictaduras en el continente, empiezan en el siglo XX, van a empezar por el Brasil. Sus desigualdades tan grandes como el resto de las desigualdades que se planteaban en el continente. Su variedad, su mestizaje tan grande como el resto del continente. El drama de la esclavitud va a ser aún mayor en el Brasil, porque cuando ya la esclavitud se había acabado en el resto del mundo, fue el auge del café, y el auge del café va a llevar a la necesidad de tener muchos esclavos, y eso va a hacer que la esclavitud se prolongue 80 años más en el Brasil y que sea hasta finales del siglo XIX que llegue la libertad para los esclavos. Y es entonces cuando llegará la libertad y cuando empezará el arduo proceso de reconocer al Brasil en toda su africanidad. Brasil va a estar también muy relacionado con las migraciones europeas en el futuro, lo mismo que Argentina, lo mismo que Uruguay, también serán receptores de grandes migraciones. Brasil también tendrá crisis institucionales como todos los demás países en la época de la independencia. Brasil tendrá las mismas preguntas y las mismas historias y su camino será el mismo que todos nosotros recorrimos, con unas bonanzas económicas gigantescas que van a ir surgiendo como luces que se prenden sobre un mapa. Ora el caucho, ora el café, ahora el azúcar, pero van a ser grandes momentos de riqueza que van a generar también grandes exclusiones y grandes porciones del pueblo fuera de todos estos proyectos de generación de tantas ganancias. Así que va a ser tan rico y tan pobre como todos nosotros. Y su historia va a ser tan parecida a la nuestra que en un momento dado la diferencia de sus orígenes no va a ser tan notoria cuando arranque el futuro de estos pueblos a finales del siglo XIX y en el siglo XX. Y de esa manera Brasil es latinoamericano,
aunque no hable español, porque los comportamientos son los mismos, porque los referentes son muy parecidos, porque estamos juntos en el continente y crea esta identidad tan particular que hace que cuando un latinoamericano se reconozca con otro en cualquier parte del mundo, asuma que contiene una cantidad de cosas que ya conoce del otro, por el solo hecho de provenir de esta inmensa región que quedamos llamando al final de todo América Latina. Brasil es América Latina. También, su lengua también es latina, el portugués es una lengua latina, ¿sí? Y entonces está inscrito en nuestra historia. Entonces, con el Brasil terminamos, digamos, el panorama de todo lo que fue la suerte de cada uno de los pueblos que